no solo es que quedarían eliminados, es que la renta básica universal tiene una ventaja sobre todos los subsidios, aparte de que es otra dirección política e ideológica, tiene la siguiente ventaja. Lleva un costo de control y de gestión mínimo en relación a cualquier ayuda, a cualquier renta mínima y a cualquier subsidio, porque no hay trampa posible. Va vinculada al carnet de identidad y no hay que vigilar si usted ha comenzado a trabajar, si le ha tocado la primitiva, si ha recibido una herencia, si perdió la herencia, sino que usted recibe la renta básica universal y ya no hay más nada que investigar. En todo caso, cuando una persona fallece, pues deja de recibirlo porque ya no existe. Pero es decir, se han hecho estudios que vienen a poner en evidencia que a veces casi un 30 o un 40% del dinero que se destina a un subsidio en realidad va a la gestión y al control del subsidio para evitar las corruptelas. Esto en la renta básica universal simplemente no existe, es tan sencilla de gestionar que no conlleva ningún... Entonces, el problema no está en la financiación, el problema está en la voluntad política y en que los sectores populares, no diré obreros, después de lo que acabo de explicar de los obreros, los sectores populares se convenzan de que merece la pena, se enganchen al proyecto y vayan haciéndolo oír y vayan haciéndolo valer en las luchas sociales. Porque se plantea la renta básica universal como un derecho universal, valga la redundancia, es decir, como el derecho de salud. A nadie se le pregunta cuando llega a un hospital, los hospitales están mejor o peor, o las listas de espera, etcétera, pero a nadie se le pregunta cuando llega a un hospital si está trabajando o está sin trabajar, si tiene dinero o no tiene dinero, ni nada. Se le atiende en un hospital porque tiene la condición de ciudadano y de ciudadana, más aún, tiene la condición de persona. Pues este es el mismo principio. Como derecho universal, cualquier persona tiene derecho a tener en el bolsillo unos ingresos mínimos que le impidan tener que pedir o que le impidan tener que aceptar trabajos que son esclavitud pura y dura, trabajos indignos, trabajos que envenenan, trabajos que amargan la vida de las personas y que tal vez no merezca la pena ser hechos. Voy a decir cosas a las que apuntaría la renta básica universal y termino para que pueda haber más palabras. En en Montequinto, como en cualquier lugar de Sevilla, probablemente podemos pasear, enredarnos y a la 1:30 de la madrugada estoy seguro que hay algún negocio en alguna esquina donde todavía hay una persona, un hombre o una mujer, detrás de una cocina esperando que lleguemos nosotros con algo de hambre para pedirle una hamburguesa a la 1:30 de la noche. ¿Por qué está allí a la 1:30 de la noche una persona esperando que entremos nosotros a pedir una hamburguesa y todavía nos trata alegremente porque vamos a darle 4 euros? No tendría que estar. A la 1:30 de la noche, quien esté por ahí tendría que estar porque está con los amigos, divirtiéndose, paseando, etc. Pero hay ciertas formas de trabajo y de servicios que están aquí a la vuelta de la esquina y no tendrían por qué estar. Las sociedades mejorarían si se perdiese alguna disponibilidad de comercio en ese sentido. No sé si esta idea se ha entendido bien. Yo voy a añadir una cosita nada más y mientras a ver si alguien interviene. En las jornadas que hubo en la Universidad de Sevilla sobre la renta básica, organizadas precisamente por Feli, en la que estuvo Jordi Ercarón, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, yo recuerdo, creo haberme enterado allí, que dijo Jordi que en los estudios que se han hecho sobre los subsidios actuales y sobre lo que cuesta la tramitación de esos subsidios, por cada euro que percibe la gente, los perceptores, o por cada 100 euros que perciben, se van otros 100 euros en gastos de administración, en gastos que son además unos exámenes continuos, donde el que aspira, porque lo necesita, a tener una subvención, un subsidio o algo, tiene que pasar por unos exámenes
y además casi continuo de pobre. Tiene que justificar que es pobre y tiene que justificar que no tiene para comer, tiene que ir mendigando y justificando que no puede vivir dignamente, ¿no? Y hay además montado un montón de oficinas y un montón de gente trabajando, pagado con nuestros impuestos también, que en eso se va tanto dinero como el que después perciben las personas por subsidio. Esas personas que están trabajando, rellenando papeles, haciendo exámenes, un poco, perdonad esa expresión, ¿no? Haciendo exámenes de pobre a otra gente, se podían dedicar a otras tareas que hacen falta, por ejemplo, hacen falta muchísima gente para inspectores de Hacienda, para muchas otras tareas y servicios sociales que hacen falta de atención y dedicar todas esas personas a otras cosas más necesarias que a examinar algunas veces humillantemente a muchas criaturas para justificar que necesita un subsidio. Eso es lo que yo quería decir. Por favor, Ale, ¿por qué no viene? Sí, muchos llaman a eso oposiciones a pobres. Oposiciones a pobres. Por ejemplo, perdona, ¿en qué país está establecido la renta básica actualmente, que esté funcionando? ¿Hay alguno en Europa, por ejemplo? En Europa no está implantada la renta básica en ningún sitio. En Alaska... Si es tan bueno y con tanta gente y tantos pensadores que tenemos, ¿cómo es posible que eso no haya surgido antes? ¿No? Y si no esté ahora metiendo así como una cosa, la panacea. Digo yo. No, la panacea no, pero en Europa y en el mundo en general sobran muchas cosas que tal vez no tuvieran que sobrar y faltan muchas cosas que tal vez no tendrían que faltar. Y falta mucha justicia y falta que en medio de la opulencia y en medio del despilfarro, ahí al lado, seguramente mientras nosotros hemos estado aquí, ha pasado por ahí detrás mucha gente que está buscando en los contenedores de basura. Solo nuestra insensibilidad y nuestro embrutecimiento nos permite permanecer impasibles ante esa realidad brutal. Entonces, mucha gente que no nos resignamos a esa escena corriente, intentamos buscar soluciones. La renta básica no es nueva, tiene más de 60 o 70 años y es una idea que ha circulado en pequeños grupos al margen de las ideas dominantes y no es panacea y tal vez esté equivocada. Se trata de pensarla, reflexionarla, pero no es de extrañar que no esté implantada en Europa. En Europa lo que está implantado es un capitalismo salvaje y un liberalismo brutal, bajo el supuesto de que aquí todos estamos para crear riqueza. Entonces hay que seguir dándole vueltas a las ideas, no sea que sean ideas falsas. De eso se trata. Bueno, lo de Inglaterra fue hace 15 años, yo estuve viviendo 3 años en Inglaterra y no era exactamente renta básica, pero era una cosa muy parecida. Es que si no tenías trabajo o lo que sea, el Estado te pagaba la casa y te pagaba 100 libras a la semana para que tuvieras comida, lo cual no es exactamente una renta básica, pero el simple hecho de ser inglés hacía que no estuvieras tirado en la calle. Yo por lo menos tenías casa y tenías 100 libras para comer. No sé si seguirá vigente, creo que no, seguramente no, pero sí que estuvo, el tiempo que yo estuve, recuerdo que estuvo, por lo menos 3 años estuve allí, estaba implantado y funcionaba muy bien. Y nadie se quejaba de que el país se fuera a la ruina ni nada por el estilo, o sea que funcionó. Lo que yo quería hacer era una pregunta, pues me la hicieron el otro día a mí y me dejaron totalmente descolocado, hablando sobre la renta básica. Intentaba defenderla y no salió muy bien. Me preguntaron que si el hecho de la renta básica, al tener una renta básica, toda esa gente que ahora mismo se dedica a dar esos subsidios de pobres que se están dando ahora mismo, pues toda esa gente iría a la calle, con lo que tendríamos menos puestos de trabajo. Mi pregunta es para que me des algo para poder defender yo esa idea. Bueno, pues lo que yo propongo es un cambio de chip totalmente. Porque yo la pregunta y metes de, bueno, y si más gente se queda sin trabajo, pero la gente que se queda sin trabajo tiene garantizados los mínimos elementales de la dignidad, ¿qué malo hay en eso? Habría bueno. Y el trabajo que fuera quedando se iría repartiendo. Es que hay que ir a sociedades donde se trabaje menos.
dado que el trabajo no contribuye a crear riqueza, sino que muchas veces contribuye a destruirla. Lo que hay que garantizar, desde el punto de vista de la justicia, es que toda persona no tiene que ser un héroe o una heroína para mantener su dignidad, sino que la comunidad política le garantiza a la persona unos mínimos como para mantener su dignidad. Más allá de eso, pues, quien quiera trabajar, que trabaje, y quien quiera ganar dinero, dentro de unos parámetros que la comunidad tiene que decidir. No tiene que haber gente tan rica, porque lo mismo que se plantea una renta básica universal, hay que plantear una renta máxima universal. Por más mérito, inteligencia, talento, dedicación que tenga una persona, más allá de un cierto nivel de ingresos, no tiene justificación. No tiene justificación. Entonces, sobre todo cuando otros congéneres suyos, de sus vecinos suyos, les falta lo más elemental. Entonces, que se eliminan puestos de trabajo, estupendo. Lo que no tiene que faltar es un trozo de pan, entenderme en el sentido popular, y un techo y algunas cosas fundamentales, atención médica y algunas cosas fundamentales que tienen que seguir garantizándose, pero más allá de eso, todo lo que se elimine de puestos de trabajo, bienvenido, porque eso nos permite dedicarnos más a la holganza y dedicarnos más a la participación política. Tendría que ser una pasión, como lo fue para los griegos del tiempo de Aristóteles, del tiempo de Platón. Vosotros llamáis ágora a esto, que es una palabra griega. ¿Qué es el ágora? El espacio donde se reúne la comunidad, debate, discute y concibe qué hay que hacer y hacia dónde hay que ir consensuadamente, democráticamente. Hoy no se hace eso. La democracia es una pura pantomima de unas elecciones donde se deposita un voto, pero en realidad se nos ha usurpado la capacidad de decidir. Menos trabajo y más tiempo dedicado a encontrarnos en el ágora, a discutir, a pensar, a repensar, a ver hacia dónde hay que tirar. Luego las cosas que haya que hacer, habrá que hacerlas, pero para todo lo demás, a vivir, que no hemos venido aquí para trabajar. Esto es lo que yo plantearía en esa respuesta. Hola, buenas noches, feliz. Soy un vecino de Montequinto que casi consigue avergonzarme por tener un móvil de alta generación. Pero bueno, casi que me he repuesto rápidamente. Bueno, aparte de la broma, primero quiero decir, bueno, daros las gracias a los dos, Antonio por traerte y a ti por la explicación que has dado. He escuchado de tu boca una serie de conceptos que no lo había escuchado antes, que me han encantado y que me prometo a mí mismo de empezar a leer algo sobre ese asunto, pero sí después me has rememorado unas cosas que he leído recientemente, hace poco, en un libro que se llama La ciudad en la historia, donde las civilizaciones griegas, en La ciudad de la historia es un libro, lo que lo recomiendo a todo el mundo, que habla sobre la evolución de la historia, cómo nace desde la tribu y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y el por qué ha ido evolucionando en un sentido y en otro. Bien, en ese libro explica lo que has dicho últimamente y al final de tu discurso. Y es que en la civilización griega, en la época de Sócrates y de Platón y de todo eso, en aquella época todos los ciudadanos, salvando las distancias por supuesto, históricas, todos los ciudadanos estaban obligados a participar en la política, en la organización y la gestión de los asuntos políticos de todos los ciudadanos, y estaban obligados, curiosamente, a participar en el teatro, en los aspectos lúdicos, todo el mundo. Es cierto que después fue eliminándose precisamente porque la balanza económica fue volcándose y acumulándose hacia unos determinados sectores de la sociedad, y eso fue poco a poco haciendo de que ya no estaban obligados todos los ciudadanos, sino que ciertos sectores de la ciudadanía eran los que ya participaban tanto en la política como en los asuntos lúdicos. Me lo ha rememorado y vuelvo a decir muchas gracias a los dos por escucharos y por...
sé si te refieres al libro de Patrick Hedges o es el libro de francés, un libro más antiguo, entonces. Y no recuerdo su nombre. Sí, es una lectura recomendable, no recuerdo cómo se llama. Sí, te refiere a la época de la Grecia clásica, a la época de Pericles, a la época de la democracia, de la extensión de los derechos, aunque, como sabréis, en la Grecia clásica, todavía en la época de mayor extensión de los derechos de participación política, la participación política estaba reservada a una minoría de los habitantes de Atenas, por ejemplo. Había una mayoría que eran hilotas, campesinos, extranjeros, esclavos, que estaban excluidos de la participación política, y que los griegos, que sí se consideraban entre ellos iguales y participaban en el ágora, consideraban que eran seres inferiores, que eran esclavos, que no eran humanos o eran infrahumanos. Esa idea de la antigüedad ha sido afortunadamente superada por la concepción universal de la igualdad esencial de todo ser humano. Es clave, ¿no? Sí. Efectivamente. Entonces, esa conquista de la consideración de que todo ser humano es igual en dignidad es una conquista de la modernidad, es una conquista de la Ilustración, de la Revolución Francesa. La historia es compleja y hay aspectos en los que se avanza en el sentido de la justicia, de la dignidad, de la libertad, y hay aspectos en los que atrasamos, ¿no? Esta visión evolucionista de que la humanidad va en un sentido progresivo es falsa completamente. La humanidad avanza en unas direcciones y retrocede en otras. Sí. Bueno, yo volver a decir que ha sido muy interesante la charla que hemos escuchado, pero a mí me gustaría concretar algunos aspectos. Porque sí es verdad que los que ya llevamos hablando hace tiempo de la renta básica, cuando se la intentamos transmitir a la gente, pues hay un problema de concesión, por todo lo que se ha dicho, ¿no? Los razonamientos filosóficos, ideológicos, políticos y sociales que se han dado aquí han sido clarividentes, porque eso nos da fuerza a la hora de volver a transmitirlo. Pero hay una concepción que les cuesta a la gente, como se ha dicho ya, la alienación en la que estamos metidos, pues evidentemente no lo vemos. Hay algunas preguntas a las que tenemos que darle respuesta a nosotros si queremos que esta idea vaya fraguando entre la gente y se vaya extendiendo como el aceite, poco a poco. Por ejemplo, el concepto de ¿quién va a trabajar entonces? Esa pregunta que a mí al principio cuando me la hicieron, pues yo empecé a decir, bueno, ¿qué digo? Esa es una, que yo creo que es importante transmitir, es decir, si a todo el mundo va a tener algo de dinero, ¿quién va a trabajar? Yo inmediatamente me ocurrió, ¿tú trabajarías? Y la persona inmediatamente dice, sí, yo claro que sí, pues que 600 euros da para poco, ¿no? Pero ese concepto de que si se da un dinero, aquí la gente no iba a trabajar y demás, teniendo el concepto del trabajo por el que tú, y como bien ha explicado Félix, te ganas la vida, ¿no? Claro, que yo creo que es importante. Otra que tenemos que trabajar también, una vez ya desarrollada lo que ha explicado también Félix, es decir, el concepto filosófico, o sea, queremos llegar a lo que queremos de crear una renta básica, es ¿hay dinero suficiente para eso? ¿Y cómo quedaría yo si se creara una renta básica? Esas preguntas que son muy concisas y son muy directas, a veces tenemos dificultad de responderlas. Por ejemplo, los estudios económicos que ha hecho Jordi Arcarón y los otros 3 catedráticos catalanes, yo creo que dan con el clavo y dan muchos argumentos para que nosotros podamos transmitir eso a la sociedad. O sea, hay algo incuestionable. Eso ha salido hace unos 3 o 4 meses. Sabéis que cuando Podemos sacó esto a la luz,
En las europeas, el poder económico, el capital, el neoliberalismo se fue a la yugular. Fue a la yugular porque ellos veían el problema que traía eso. Muchas veces somos nosotros los de abajo los que no encajamos esa idea y somos incluso los más detractores de esa idea. O sea, los de arriba entienden muy bien que eso sería revolucionario, pero nosotros entendemos que a eso no nos cuadra. Eso no nos cuadra. ¿Cómo que todo el mundo va a tener dinero aquí? ¿Todo el mundo va a tener dinero? Y eso no nos cuadra. Entonces eso es muy importante ir transmitiéndole a la gente. Y la gente quiere cosas concretas. Es decir, yo intento llevarlo a la práctica todo. Yo le digo a la gente, mirad, yo me leo los argumentos económicos de Jordi Alcarón y demás, que nadie, ningún economista neoliberal lo ha criticado. O sea, no lo han refutado. O sea, ellos dicen, ahí están los estudios. Ahí están los estudios, si alguien, algún economista nos demuestra que no es posible lo que nosotros planteamos, estamos abiertos a recapacitar y decir, pues no es posible. Esos estudios demuestran, y yo os animo a leerlo porque son muy interesantes, demuestran que con las medidas estas, el 70% de la población saldría ganando. Se beneficiaría los que ganan cero, porque ganarían 650 euros, y no tendrían que ir a Cáritas o no los tendrían que desahuciar de su vivienda, y los que ganan 800 porque pasarían a ganar 1000 o 1100. El 70% de la población. Un 15% se quedaría más o menos igual. Los que empezaran a ganar, los que ganan actualmente, pues unos 3000 euros en adelante. El 15% restante de la población perdería. Pero del 15% de los que más ganan, el 2% son los que aportarían una cantidad importante de dinero para sufragar la renta básica a los que no tienen nada. Ese 2% son los Botín y compañía. Entonces, yo creo que esta idea la tenemos que transmitir mucho, porque, como bien se ha explicado, esto no es una decisión inalcanzable, es una decisión política, pura y simplemente política. Es posible. O sea, no se crearía más dinero ni menos dinero. Estamos hablando del IRPF actual, solamente modificarlo, solamente modificarlo, y es una decisión política. Y curiosamente, y nos lo tenemos que hacer ver mucho, somos los de abajo los que estamos poniendo más pegas a eso. Y aquí cuadra con lo que decía Félix. La esclavitud se nos ha metido muy bien en la cabeza y el concepto de trabajo lo tenemos metido aquí. Y hasta que no lo saquemos, difícilmente lo consigamos. Pero yo creo que hay que ir dando respuestas a esas preguntas que se hace el ciudadano de a pie, porque en buena medida va a hacer que la gente vaya apoyando esta medida. Yo creo que es muy importante que vayamos trabajando en esas cuestiones. Y nada, felicitaros por la buena exposición que habéis dado y gracias. Y abundando en lo que dice el compañero, no recuerdo su nombre. Paco. Claro, a ver, yo una pregunta. ¿Sabéis cuánto le ha costado ya, le está costando y le va a costar al Estado español la construcción del tren de alta velocidad? ¿Sabéis que el tren de alta velocidad lo estáis pagando todos y todas? Lo van a seguir pagando todos, estamos pagando todos y todas, y lo van a seguir pagando nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros nietos y nuestras nietas, con independencia de las veces que nos montemos en el tren de alta velocidad. Ese principio de financiación universal del tren de alta velocidad es el principio de la renta básica universal. Pero claro, el gobierno, el Estado lo aplica al tren de alta velocidad, pero no lo aplica a esta calderilla que se le daría a cada persona para evitar caer en la dependencia absoluta. Y como con el tren de alta velocidad, que por cierto, España, digo porque lo sabe mucha gente, pero no demasiada, España es el país del mundo que tiene más kilómetros de tren de alta velocidad en proporción al territorio y a los habitantes. El primer país del mundo. España es el primer país del mundo que tiene en autopistas y en autovías en proporción al territorio y a los habitantes. Y también las autopistas las estamos pagando todos y todas, y las van a seguir pagando nuestros hijos y nuestros nietos con independencia de las veces que nos metamos en las autopistas.
Aquí en este país es perfectamente posible atravesar de una punta a otra en 10 horas sin parar para nada más que para echar gasolina. Y sin embargo, la gente está buscando los contenedores de basura. Eso es vergonzoso, es indigno y no debemos tolerarlo. Hay recursos, la cuestión es hacia dónde se destinan los recursos y qué es importante. Nos dicen, no, es que las autopistas crean riqueza. Donde había un prado y pasaban las ovejas, ahora ya no pasan ovejas ni pueden pasar, sino que cuando llueve se crean balsas anegadas porque hay allí una autopista. Yo no me creo que ahí se cree riqueza. Ahí lo que se crea son intereses para la industria automovilística, que es la industria más protegida y más financiada de todas las industrias del mundo mundial. Es que has sacado lo del AVE y que te quería dar una cosita que había escuchado de Carlos Taibó. Sí, es un comentario mínimo. Que resulta que después de hacer el AVE, resulta que ha bajado el número de pasajeros porque la gente no tiene dinero para coger el AVE y no puede ir, o sea, la gente ahora no coge el tren porque no tiene para pagarlo. Y ha bajado un 30 y tantos % el número de pasajeros en España desde que se han puesto el AVE. Buenas noches. Entiendo que este modelo de renta básica, este nuevo modelo de renta básica, descansa sobre la base de una nueva redistribución de la riqueza, ¿verdad? Y pienso, porque se han dado cifras, y estamos viviendo en un país donde hay mucha gente sin empleo, pasando necesidades, y hay datos inquietantes de que de España fugan anualmente una cantidad exorbitante de capital. Y entonces supongo que esa redistribución sobre la que descansa la renta básica tomará en cuenta esta fuga de capitales que se van para paraísos fiscales y que he oído decir que son 40.000 millones anuales. Si esa es la cifra, realmente en 3 años, ¿cuánto dinero se va de España? ¿Cuánto fuga? ¿Cuántas empresas ganan? No se sabe qué barbaridad de dinero mientras la gente está en unas condiciones terribles. Quería decir algo más, porque en el socialismo real, en el difunto socialismo real, que tuvo una experiencia, desde luego, tenía una célula económica que decía a cada cual según su trabajo, de cada cual según su capacidad. Y yo quería preguntar si esta renta o estas ideas de redistribución descansan también o toman elementos de esa experiencia que hubo una vez. Sí, bueno, sobre la fuga de capitales, primero, efectivamente, hay fuga de capitales hacia paraísos fiscales. La implantación de esta medida y de otras medidas que supusieran un avance en la justicia social tienen que ir arropadas y complementadas con otra serie de cambios políticos de fondo y que tendrían que ser hechos con una nueva correlación de fuerzas políticas, con una nueva correlación de fuerza política, ¿no? Claro, es que la propia existencia de los paraísos fiscales es una aberración en términos de justicia. Están sostenidos, no sé si habéis leído algo sobre paraísos fiscales, pero a poco que leáis comprobaréis una cosa. Salvo algunas que otras excepciones, todos los paraísos fiscales son antiguas colonias norteamericanas y en algún caso inglesas. Estados Unidos fue quien ganó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, esto también lo dicen los historiadores, no la ganaron los aliados, la ganó Estados Unidos. La ganó Estados Unidos. Y los paraísos fiscales están establecidos por Estados Unidos. Entonces, claro, la implantación de esta medida y de otras tendría que ir en la dirección de ir frenando todo ese proceso. Voy a decir algo sobre la fuga de capitales. La mayor parte del capital que se realiza, que se concentra en el Estado español, no sale fuera ilegalmente, sale fuera legalmente. Las multinacionales
tienen la posibilidad legal de declarar los beneficios donde les dé la gana. Donde les dé la gana. ¿Y dónde les da la gana? Donde en los paraísos fiscales y en aquellos estados que tienen menos carga impositiva. Es decir, que esos coches que tenemos ahí y que nos hemos comprado todos, una buena parte del capital de la compra de esos coches no es declarada aquí, sino fuera de aquí, y eso es legal. La fuga de capitales es un poco la calderilla, permitidme, aunque sean miles de millones de euros, es la calderilla del grueso del dinero que se genera en la economía de un país, que sale legalmente de ese país según los intereses de las multinacionales, que para eso están protegidos. Esto entronca con otra cosa. Sobre la cuestión del socialismo, la tradición del socialismo real, a cada quien según su trabajo, de cada cual según su capacidad. Sí, ahí hay un principio que no es el de la renta básica universal, y es el principio de que el trabajo es lo que debe hacer el buen socialista, trabajar, contribuir a... Esto tiene una primera lectura, que era la que hacían los economistas y los historiadores de la Unión Soviética, y es contribuir a crear el país del socialismo, una sociedad próspera, una sociedad opulenta, justa pero opulenta. En realidad todo eso estaba en clave militar, en clave de geopolítica militar. Rusia, la Unión Soviética, necesitaba protegerse militarmente y apostó brutalmente y en términos que fueron durísimos para los trabajadores, apostó por la industria pesada y por la industria militar para poder crear un armamento que defendiese frente a la dinámica hostil del otro imperialismo que había ganado la Segunda Guerra Mundial, que era Estados Unidos. Lamentablemente, desde hace mucho tiempo, y desde luego en toda la historia moderna, la clave última que explica los movimientos es la clave de vencedores frente a vencidos. Vencedores frente a vencidos. Al final, todas nuestras luchas en pro de la justicia tienen que ir en la dirección de superar esta lógica atroz de quienes han vencido en la guerra la administración para mantener la victoria. Es lo que se me ocurre responder. Sí. Sí. La Unión Soviética practicó una redistribución de recursos en una fórmula bien diferente de lo que en Occidente se ha conocido como el estado del bienestar. Y bueno, hubo políticas de construcción de viviendas populares, de sanidad, etcétera, etcétera, que garantizaban unos mínimos para una buena parte de la población. Ya digo que el problema fundamental en la Unión Soviética, aparte de otro, fue esa exigencia de crear una industria básica que pudiese enfrentarse, pudiese ofrecer una respuesta de defensa y luego ya de agresión también frente a Estados Unidos. Pero claro que hubo mucha política redistributiva. No obstante, repito, para el socialismo real como para el socialismo teórico, la cuestión del trabajo como la justificación del ser humano en la vida es clave, porque está en el propio Marx. Y hay varias intervenciones. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que saber traducir las ideas a lo práctico, a lo concreto de las preguntas inmediatas que nos hacemos y nos hacen cuando defendemos estas ideas. Pero cuidado con considerar que hay un terreno de la filosofía y del pensamiento y un terreno de lo concreto y de lo real. Todo es filosofía. Todo absolutamente es filosofía. La idea de que el trabajo es la vía para la creación del progreso es filosofía. Lo que pasa es que no la percibimos como filosofía porque la tenemos interiorizada como una cosa de sentido común. Entonces pensamos que la filosofía es lo que escribe Kant o Heidegger, unas cosas muy raras. No. La filosofía de verdad son estas ideas de andar por casa
que nos construyen y construyen nuestro orden. Dicen, en la tradición de la antropología se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. El sentido común es el menos común de los sentidos. Lo que consideramos que es normal es el fruto de un proceso histórico y está construido. Vamos a reflexionar, vamos a pensar sobre ello, a ver cómo está construido. Aquí. Yo que me estoy acordando a raíz de los paraísos fiscales, perdona. Vete. Bueno, yo tengo una duda respecto al sistema de precios. Supongo que una vez se implante la renta básica, de la cual soy defensor, pero hay algo que no me termina de cuadrar, que es que yo entiendo que si una persona que tiene unos ingresos una vez implantada de 645 euros, necesita un alquiler de una casa, y si todo el mundo, entiendo, que recibe la renta básica, el precio del alquiler igualmente no subiría y se quedaría la persona en el mismo nivel una vez más. Sí, vamos a ver. La cuestión de los precios. Hay también una creencia discutible cuando menos, y es que los precios son libres, o que hay un mercado libre donde los precios se autorregulan según la ley de la oferta y la demanda. Eso es falso. Yo os propongo repensarlo por si acaso llegamos a la conclusión de que es completamente falso. Todos los precios son políticos y están protegidos políticamente. Antes he hablado del AVE. Ha bajado del 30%, decía Israel, ahora mismo que está allí detrás, el número de pasajeros y pasajeras del AVE. En cualquier caso, el precio del billete del AVE está protegido políticamente. Lo que paga un usuario del AVE cuando se monta para Madrid o para Barcelona, me da igual que sea un 10 o un 15 o un 30% del coste real que significa el viaje. El Estado ha decidido que el 70% lo vamos a poner todo el resto de la ciudadanía. Otro Estado, creo yo, con otra filosofía, diría, no, el que quiera llegar de aquí a Barcelona en 4 horas, que se lo pague. Que se lo pague. Porque el dinero público yo lo voy a dedicar, por ejemplo, pues a abrir más residencias para personas ancianas o personas discapacitadas. ¿Cuánto dinero se dedica a residencias para personas ancianas y personas discapacitadas en relación a lo que se dedica a proteger el AVE? Y así con todo lo demás. Entonces, aquellos precios de bienes que políticamente decidamos que son cuestiones básicas para la justicia y la dignidad de todos los... tienen que ser precios protegidos políticamente. Y luego políticamente se decide que otros precios sean libres, por ejemplo, el del AVE o el de los peajes de las autopistas. Todos los peajes de las autopistas, por más que paguemos cuando hay peaje, están protegidos políticamente. Si quien paga un peaje de una autopista tuviera que costear él, y los que pagan con él el peaje de la autopista, él solo, el mantenimiento de la autopista, yo les aseguro que le costaría 600 o 700 veces más el peaje en la autopista. Entonces, pues igual, si hay una carretera secundaria, igual el que quiera llegar pronto a la otra punta de la ciudad, igual para hacer allí la misma tontería que estaba haciendo en la ciudad de la que procede, que se lo pague. Pero otros precios tienen que protegerse políticamente. Porque efectivamente si se considera que una vivienda para que una persona, un joven, una familia tenga un techo, no es protegida políticamente, ese precio subiría. Pero ahí está la comunidad que dice, no, esos precios hay que protegerlos, hay que complementarlos, y al final lo que va a pagar el joven son de sus 600 euros, 200 o 250, me da igual lo que sea, y el resto lo paga la comunidad, porque toda persona tiene derecho a una vivienda. Pero no toda persona tiene derecho a montarse en el AVE por 60 o 100 euros, porque ese billete vale 600 o 700 o 1000 euros. Esto con todo. Lo mismo subirían los precios de los alimentos básicos si no se protegen políticamente. Es que los precios... Es que quiero dejar sentada una cuestión clave. Dice, el lenguaje es fundamental. Liberalización de los precios. Fijaros qué bien suena. ¿Qué es lo contrario a liberalización? Enclaustramiento, control, liberalización de los precios. No, liberar un precio significa protegerlo en un determinado sentido. No sé si estoy explicándolo bien. Esto es como cuando se dice, oye, yo es que soy apolítico. Yo no soy político, yo soy apolítico. Muy bien, pero usted sabe
que su posición apolítica es una posición política. Pues con esto es lo mismo. Usted sabe que decidir que el precio del alquiler de una vivienda no complementarlo para que todos los jóvenes puedan tener vivienda es un precio político. La condición política es esencial, es definitoria, sea la dirección que sea la que se adopte. No sé si lo estoy explicando bien. Otra cosa, o sea, en torno a lo mismo. La protección política de la que me hablas, ¿qué sería? O sea, política en estado estricto, o sea, estrictamente, o sea, que el Estado diga un alquiler no puede variar entre un precio mínimo y un precio máximo de tal, o estamos confiando ya en que la persona misma sea la que decida no abusar de esa renta y subirlo a ese precio. O sea, ¿qué sería? ¿Algo más fijado por el Estado o algo más personal? El Estado tendría que fijarlo, pero las fórmulas técnicas para fijar estas cuestiones pueden ser muchas, dependiendo de las materias de que se trate, de los bienes a proteger o a no proteger, y esto ya son cuestiones técnicas. Es decir, para eso doctores tiene la Iglesia, como suele decirse. Es decir, si hay que proteger la cuestión de los alquileres y promocionar los alquileres, pues que vengan técnicos y expertos que hagan estudios a ver cómo eso se hace de manera más eficaz. Se puede hacer por lo que se dice prohibiendo, o se puede hacer incentivando o con una determinada política impositiva. Si tú tienes, por ejemplo, 3 viviendas, imaginemos que tú tienes 3 viviendas en propiedad, ¿no? Pues el Estado puede hacer muchas cosas una vez decidida que la vivienda es un bien público que tú no puedes acumular. Entonces puede dejarte las 3 viviendas y no cobrarte prácticamente impuestos. Puede decir, bueno, pues por su primera vivienda usted va a pagar X de impuestos, pero por su segunda vivienda usted va a pagar X más Y de impuestos, y por su tercera vivienda y la sucesiva usted va a pagar tanto de impuestos, y si las mantiene cerradas, además usted va a pagar tanto. Entonces puede interesarte alquilarla a un precio razonable. Las fórmulas técnicas para proteger el derecho a la vivienda pueden ser diversas, y yo no soy especialista y no puedo decirte cuáles. Eso ya es una cuestión delicada. ¿Cuál es lo fundamental? Decidir que toda persona tiene derecho a un techo. Si esto lo decidimos y esta es la decisión política que adopta la comunidad, luego tiene que haber especialistas, que ya no somos la comunidad política, es decir, esto se hace de la manera más eficaz de hacerla es esta. Y si se ensaya esta y está fallando, se corrige de esta otra manera. Pero el principio político es lo que la comunidad tiene que decidir, especialistas no podemos ser. No sé si eso... Sí, porque de cara a cuando hablo yo con las personas intento no convencerme, sí que intento persuadir de esta idea. Que muchas gracias, que me ha servido, porque cuando yo hablo con las personas intento hacerle un poco entender este tipo de métodos, de prácticas. Esta es una de las preguntas que a ellos, igual que a mí, se me ocurren y yo no sabía contestarlo. Por eso, gracias. Pero, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un móvil? Última generación. Tú lo sabes porque tú seguro que lo tienes y si no querrías tenerlo. Igual un móvil tendría que costar 30 veces más. ¿Por qué un móvil tiene que ser un producto de primera necesidad que todos tengamos en el bolsillo? Igual en la sociedad a la que vayamos eso tendría que escasear. Cuidado, la sociedad, desde luego por lo que yo me muevo, llevaría a una sociedad en la que muchas cosas que tenemos tiradas en nuestras casas escasearían o serían lujos, que tal vez